La llamada leyenda negra española ha generado un intenso debate sobre el legado histórico de España. Si hablamos de la leyenda negra española, hay una serie de preguntas que nos deberíamos hacer. ¿Cómo y por qué se expulsa a los judíos de España en 1492 y qué efectos tiene esa expulsión? ¿Cuántas personas fueron ejecutadas por la Inquisición española? ¿Cuánto oro robó España en América? ¿Hubo genocidio en América? Y por último, ¿el Imperio español fue depredador? Pues bien, en el análisis de estas preguntas reside la aproximación a la verdad histórica. La leyenda negra antiespañola ha sido y es hoy día un fenómeno persistente a lo largo de la historia, resultado de los esfuerzos de los poderes y potencias europeas que se sienten amenazados por la hegemonía española. Esta narrativa utiliza una serie de mitos para denigrar la figura de España y su papel en la historia mundial. A continuación, exploraremos algunos de estos mitos y las realidades que los desmienten. Uno de los primeros mitos que la leyenda negra propaga es que el sistema virreinal español fue un modelo de explotación y opresión sin precedentes. En realidad, el sistema administrativo establecido refleja un enfoque organizado y estructurado que permite el desarrollo de los virreinatos. La división de los virreinatos y la creación de cabildos y audiencias son parte de un sistema que, lejos de ser depredador, busca promover un gobierno más cercano a las necesidades de los pueblos indígenas. Es un imperio generador de riqueza y cultura, no un sistema extractivo que solo busca beneficios económicos. A través del examen de su normativa administrativa, especialmente las leyes de protección de Indias, las audiencias, los juicios de residencia y la regulación del mandato de los virreyes, se observa una complejidad que desafía la simplificación de categorizarlo únicamente como extractivo. Las leyes de protección de Indias, por ejemplo, reflejan un esfuerzo por regular y proteger a los pueblos indígenas, reconociendo sus derechos frente a posibles abusos. Esta legislación, que se deriva de las leyes de Burgos y las leyes nuevas, puede considerarse pionera en el desarrollo del derecho internacional, marcando un cambio significativo en la forma en que se perciben y tratan a los pueblos indígenas. En este sentido, se puede argumentar que el Imperio español busca no solo rentabilizar las inversiones realizadas, sobre todo al principio de la hispanización, sino también integrar y regular. Las audiencias también permiten vislumbrar un sistema administrativo que trata de equilibrar el poder entre la corona y los gobernantes locales. Este sistema judicial y administrativo fomenta cierto grado de responsabilidad y normas reguladoras en la gestión de los territorios, lo que contrasta con una visión de un imperio meramente depredador. Los juicios de residencia proporcionan un mecanismo para supervisar a los funcionarios en el momento de su cese, que buscan prevenir la corrupción y controlar los excesos. Además, el mandato del virrey está establecido en 3 años ampliables a otros 3. Así como los límites establecidos a su poder en las leyes de Indias reflejan un intento de la corona por mantener un cierto control sobre sus representantes en el Nuevo Mundo. Estas regulaciones, como la duración del mandato y el control sobre las finanzas, apuntan a un sistema que reconoce la importancia de la justicia y la administración responsable. Implantación del español y respeto a las lenguas nativas. Contrariamente a la creencia popular de que los españoles en la hispanización desprecian las lenguas indígenas, la realidad demuestra un esfuerzo significativo por preservar y enseñar estas lenguas. Como apunte, cabe destacar que en el momento de la secesión, aproximadamente solo el 30% de la población de Hispanoamérica habla español. Este dato describe claramente la mínima imposición realizada en los 3 siglos de hispanización. Los misioneros españoles documentan y elaboran gramáticas de diversos idiomas nativos. La enseñanza universitaria se realiza en lenguas indígenas, lo que supone un claro testimonio del respeto que existe hacia las culturas originales. La creación en 1492 de la primera gramática española por Antonio de Nebrija supone un hito científico, pues es la primera gramática de una lengua moderna. Este avance no solo cimenta la base del español moderno, sino que también es pionero en la creación de gramáticas para lenguas nativas, como el nahuel, la lengua de los aztecas, que no cuenta con una, sino con 2 gramáticas realizadas por misioneros gramáticos españoles. Un aspecto notable
es que durante la hispanización, los gramáticos españoles producen hasta 600 gramáticas de lenguas indígenas. ¿Qué imperio depredador en la historia podría generar tal cantidad de material educativo y cultural? Este hecho resalta las intenciones hispanas de documentar y respetar las culturas autóctonas, desmontando así la falsa imagen de un imperio únicamente interesado en la explotación. Además, no se puede pasar por alto que las primeras gramáticas del árabe, japonés y chino también son desarrolladas por españoles, mostrando una dedicación al estudio y la documentación de diversas lenguas que contrasta con la narrativa de la leyenda negra. En este contexto, es interesante observar cómo, mientras el español y las lenguas indígenas de Hispanoamérica obtienen una gramática formalizada, otras lenguas modernas europeas, como el francés o el inglés, tienen que esperar aún 30 o 40 años para contar con una obra similar. La expulsión de los judíos en 1492, el gran año de la historia de España. La leyenda negra también utiliza la expulsión de los judíos en 1492 como ariete para denigrar a España. Sin embargo, este año, considerado como un punto culminante en la historia española, fue testigo de importantes acontecimientos. Además de marcar la finalización de la Reconquista y el descubrimiento de América, se produce la expulsión de los judíos en 1492. La expulsión de los judíos de España es un acontecimiento que ha dejado una huella profunda en la historia española y judía. Este hecho, que se enmarca dentro de una serie de desdichas y migraciones, ha sido objeto de amplios análisis y lamentaciones por parte de la comunidad judía. Sin embargo, es importante contextualizar esta expulsión dentro de un panorama más amplio de persecuciones y desplazamientos que los judíos sufren a lo largo de la historia. La denominación de Hispania por los romanos, Al-Ándalus por los árabes y Sefarad por los judíos refleja la riqueza cultural y la diversidad que caracteriza a la península ibérica. Esta pluralidad de nombres da cuenta de la profunda conexión que diferentes civilizaciones han tenido con esta tierra. Todos ellos han sentido la necesidad de darle un nombre propio, lo que resalta una característica única en comparación con otros países que poseen un solo nombre en diversas lenguas. A pesar del profundo dolor que representa la expulsión de 1492 para la comunidad judía, esta no es ni la primera ni la única expulsión sufrida por este pueblo en Europa. De hecho, la expulsión de los judíos de España es la 13ª de una serie de 22 ocurridas en el continente europeo. No se trata de un hecho aislado, sino la continuación de una larga historia de marginación y persecución que, en algunos casos, se torna en agresiones violentas y exterminios masivos. Es importante distinguir entre expulsiones legislativas y ataques violentos. La expulsión de 1492 es el resultado de una ordenanza que obliga a los judíos a abandonar el territorio español si deciden continuar practicando su fe. En contraste, muchos episodios históricos asociados con la persecución judía incluyen violencias desatadas por rumores infundados, como la acusación de que los judíos son responsables de pestes o desgracias públicas. Esto solía culminar en atrocidades como la quema de juderías y la muerte de miles de inocentes, lo que contrasta con lo que ocurre en España durante siglos. En el contexto de la expulsión de España de 1492, la cifra de judíos de España se aproxima a los 300.000, representando aproximadamente el 5% de una población total de 7 millones. Sin embargo, las estimaciones sobre cuántos realmente abandonan el país varían ampliamente, desde tan solo 20.000 hasta los 200.000. Este vacío informativo subraya la necesidad de un análisis crítico y matizado de los datos históricos. Un aspecto interesante que emerge del análisis de la figura del importante intelectual Erasmo de Róterdam es su opinión sobre España tras la expulsión de los judíos. Su famosa frase «Hispania non plet», «España no me gusta», ha servido como argumento para sostener la idea de que España es una nación oscura y limitada. Sin embargo, su crítica también abarca otros territorios de Europa, y sus razones para evitar España parecen estar ligadas a una percepción de infestación judía. Algo que indica que la presencia judía continúa siendo relevante en la cultura y la sociedad españolas tiempo después de la expulsión.
Finalmente, es fundamental conocer que la expulsión de los judíos en 1492 fue un evento que debe analizarse como parte de un fenómeno más amplio de desplazamiento y persecución a nivel europeo. Este análisis invita a una reflexión más profunda sobre la memoria histórica y las percepciones contemporáneas que persisten acerca de la comunidad judía en la península ibérica. La Inquisición, otro mito de la leyenda negra. La figura de la Inquisición también ha sido objeto de una interpretación distorsionada a lo largo de los siglos, convirtiéndose en uno de los mitos más potentes de la leyenda negra que rodea a España. Muchos argumentan que la Inquisición fue la causa de la intolerancia religiosa, pero esto es un error. La intolerancia no era exclusiva de España, estaba presente en toda Europa, incluyendo territorios protestantes y musulmanes. Contrariamente a la imagen aterradora que se suele asociar con la Inquisición, podemos afirmar que el sistema español fue uno de los más humanos, razonables y compasivos al juzgar la intolerancia religiosa. Mientras, el Tribunal de la Inquisición se erige como un hito en la historia del proceso judicial. En una Europa donde predominan las decisiones arbitrarias de monarcas y señores locales, la Inquisición representa un avance hacia la institucionalización de la justicia. El funcionamiento del Tribunal de la Inquisición se sustenta en procedimientos escritos, reglados y documentados, algo sin precedentes en la Europa de aquel entonces. Cada fase del proceso judicial queda registrada, a menudo hasta con detalles sobre el tormento, donde la presencia de un escribano era obligatoria para dar fe de cada acción y declaración. Este escrutinio riguroso proporciona un nivel de transparencia que, irónicamente, ha contribuido a la creación de su imagen negativa. Un aspecto notable de este tribunal es su independencia. Aunque el rey de España designa al Gran Inquisidor, su influencia sobre el tribunal es prácticamente nula. Paradójicamente, la Inquisición, que debía ser una herramienta de control, inspiraba temor incluso en el monarca más poderoso de la tierra. Este fenómeno resuena hoy en día con el ideal moderno de la independencia del Poder Judicial. En cuanto a la cantidad de personas que fueron ajusticiadas, la cifra ha sido objeto de un gran debate. José Antonio Lorente, un inquisidor español afrancesado que se exilia durante la Guerra de la Independencia contra Francia, estima que alrededor de 30.000 personas habían sido víctimas de la Inquisición desde su establecimiento en 1478 hasta su partida en 1812. Sin embargo, esta cifra exagerada está muy lejos de las afirmaciones que a menudo se hacen. Historiadores contemporáneos, entre ellos Jensen, destacado experto danés en la materia, argumentan que la cantidad real de víctimas oscila entre 100 y 3.000, dependiendo de las fuentes consultadas. Es innegable que la Inquisición estuvo involucrada en la persecución religiosa durante 3 siglos y medio. Sin embargo, la magnitud de esta persecución no se compara con la imagen macabra que se ha impulsado desde la cultura negro-legendaria. La historia de la Inquisición, saturada de matices y contexto, revela más sobre la complejidad de la justicia y la intolerancia en Europa que lo que su legendaria reputación sugiere. Al final, la Inquisición es un recordatorio de cómo la historia puede ser manipulada. Entre 100 y 3.000 víctimas son las cifras que vienen barajando los historiadores que se han interesado sobre el tema de la Inquisición. Con esta fabulosa jurisdicción territorial de la que estamos hablando, produce 3.000 víctimas, en el peor de los casos, probablemente menos. Para ilustrar este concepto, deberíamos comentar algo sobre las persecuciones religiosas en Europa en esos momentos. A lo largo de la historia europea, las persecuciones religiosas han dejado una huella profunda y dolorosa. Aunque muchos asocian este fenómeno con la Inquisición, eventos contemporáneos como la Noche de San Bartolomé o la persecución de los católicos en Inglaterra también ilustran la brutalidad del fanatismo religioso europeo en distintas épocas. Vamos a explorar estos procesos de persecución revelando la gravedad y las cifras que a menudo quedan ocultas en el discurso general. La Noche de San Bartolomé. En la Francia del siglo XVI, específicamente en la noche del 24 al 25 de agosto de 1572, París se ve envuelta en uno de los episodios más sangrientos de la historia religiosa.
En una decisión tomada sin juicio ni consideración por la vida humana, la reina madre Catalina de Medici y su hijo, el futuro rey Enrique III, orquestan una masacre de protestantes hugonotes. Se estima que aproximadamente 20.000 personas fueron asesinadas en una sola noche. Esta cifra es impactante si se compara por la forma en que se realiza y con la cifra de 3.000 víctimas durante los 3 siglos y medio de Inquisición en España, siempre bajo procedimientos judiciales. La rapidez y la brutalidad de esta persecución resaltan la diferencia entre la Inquisición, que aunque severa, sigue ciertos protocolos legales, y la brutalidad de la masacre en París, donde las vidas fueron segadas sin el debido proceso. La represión de católicos en la Vendée. Según el historiador francés Reinald Secher, en su obra de 1986, Un genocidio francés, la Vendée, Secher sostiene que las acciones y represiones del gobierno revolucionario francés contra los católicos tradicionales de la región de la Vendée fueron el primer genocidio moderno. También el historiador Pierre Chanou expresa su apoyo a la opinión de Secher, describiendo los hechos como el primer genocidio ideológico. La persecución de los católicos en Inglaterra. De manera paralela, Inglaterra experimenta una fuerte represión religiosa, especialmente hacia los católicos, después de la ruptura de Inglaterra con Roma, impulsada por Enrique VIII en el siglo XVI. La decisión de Enrique de separarse del papado para anular su matrimonio con Catalina de Aragón lleva a la creación de la Iglesia de Inglaterra mediante el Acta de Supremacía de 1534. De esta manera, cualquier lealtad al Papa se convierte en un acto de traición a Inglaterra y a su rey Enrique VIII. Mártires como San Tomás Moro y San Juan Fisher, quienes, tras defender sus creencias, son ejecutados en 1535, simbolizan la violencia del reinado de Enrique. La historia de Margaret Pole, viuda y madre de 5 hijos, destaca entre las víctimas. A pesar de su inocencia y de no haber sido llevada a juicio, fue condenada a muerte mediante una ley especial del Parlamento y decapitada en 1541. Bajo el reinado de Isabel I, la represión se intensifica. Se estima que casi 800 católicos son ejecutados entre 1559 y 1569 por negarse a aceptar la nueva Iglesia anglicana. Dentro de esta feroz persecución, es especialmente significativa la ejecución de la católica reina de Escocia María Estuardo. Este periodo marca el inicio de la clandestinidad de los sacerdotes católicos. Misioneros como San Edmundo Campion comienzan a entrar a Inglaterra desde España en 1580, enfrentándose a un sistema que estaba decidido a erradicar cualquier vestigio de fe católica. Bartolomé de las Casas, entre el mito y la realidad. Bartolomé de las Casas es un nombre que resuena en la historia de América y la hispanización. Su figura ha sido objeto de numerosos mitos y exageraciones. Desde su llegada a América, los dominicos, junto con los franciscanos, se comprometen a proteger a los indígenas. La esencia de su misión es clara: estamos aquí para defender al indígena. Uno de los primeros momentos de esta lucha se puede ver en el sermón del padre Montesinos, en 1510, cuando reprocha a los colonizadores sus actitudes abusivas hacia los nativos. Bartolomé de las Casas se une a esta misión, convirtiéndose en una voz prominente en la defensa de los derechos indígenas. Su obra más famosa, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, es quizá la que le ha colocado en la historia, aunque es en esta obra en la que incurre en inexplicables e intolerables exageraciones. Este texto contiene grandes exageraciones, inexactitudes y generalidades que alimentan el mito de su figura. Por ejemplo, cuando afirma que la acción española extermina a 20 millones de habitantes. De las Casas incurre en una inexactitud histórica considerable. Diversos historiadores han estimado la población total antes de la llegada de los europeos en cifras que oscilan entre los 13 y 100 millones de habitantes. Es razonable pensar que la cifra real se sitúa entre 25 y 30 millones, lo que pone en tela de juicio sus afirmaciones dramáticas. El contexto en el que escribe es igualmente importante.
Bartolomé de las Casas conoce muy pocos de los territorios afectados por la conquista y su percepción está influenciada por las necesidades políticas de su tiempo. Sus escritos son utilizados por enemigos de la corona española, como el holandés Guillermo d'Orange, quien ve en ellos una oportunidad para criticar al imperio del que intenta separarse. El holandés organiza una enorme campaña de propaganda a través de múltiples ediciones de la brevísima de Bartolomé de las Casas. Utilizando inteligentemente la recién descubierta imprenta de Gutenberg, se imprimen más de 62 ediciones en pocos años en distintos idiomas. Esta circulación y popularidad del texto de Bartolomé de las Casas refleja cómo las narrativas pueden ser moldeadas y manipuladas a lo largo de la historia. En contraposición a este éxito desmesurado, una obra como el universal Don Quijote de Cervantes, que es emblemática en la literatura española y universal, tiene una difusión muy inferior en el mismo periodo de tiempo. Esto demuestra que, en efecto, la figura de Bartolomé de las Casas se consolida no solamente por sus ideas, sino también por el contexto político en el que vive, donde muchos desean ver a España desde un foco negativo. Bartolomé de las Casas es un personaje recordado en la historia de la colonización, pero es esencial analizar su legado con una mirada más crítica. Su obra ha sido un instrumento de propaganda, dejando un rastro de confusión y mito que sigue vigente en la actualidad. El mito del exterminio español en América. La leyenda negra ha perpetuado muchos mitos sobre la presencia española en América, siendo uno de los más comunes la idea del supuesto exterminio de las poblaciones indígenas. Sin embargo, esta narrativa simplista ignora complejidades históricas que requieren un análisis más profundo. Un caso emblemático que ilustra cómo se ha distorsionado la historia es el de California. Durante el periodo en el que estuvo bajo el dominio español, la población indígena de California no solo sobrevive, sino que crece. Al estar amparados por la corona española, los pueblos nativos están protegidos y en muchos casos reciben atención sanitaria y educativa en las misiones, como por ejemplo los barbarinos de la misión de Santa Bárbara. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XIX, mucho después de que California dejara de ser parte del Imperio Español y después de la independencia mexicana, se produce un devastador declive de la población indígena. Este exterminio es facilitado por la llegada de colonos norteamericanos durante la llamada Fiebre del Oro, impulsados por figuras como el coronel Fremont y las políticas de la agencia india. De este modo, se produce una desaparición masiva de los pueblos nativos, un hecho que se ha confundido erróneamente con la acción directa de los españoles en siglos anteriores. La pregunta que surge es ¿cómo se puede afirmar que los españoles exterminaron a los indígenas sin un entendimiento cabal de la historia? Un simple viaje o una serie de programas de televisión no pueden sustituir una investigación cuidadosa y matizada. Hoy en día es evidente que la población de los virreinatos de España es un mosaico diverso, aproximadamente un 10% de la población blanca, un 20% de indígenas puros y un 70% de mestizos. Esta mezcla no representa un exterminio, sino un proceso de fusión cultural y étnica, creando una raza, una nueva identidad que combina elementos europeos e indígenas. La comparación de estas cifras con las existentes en los Estados Unidos antes de la llegada de los migrantes hispanos desde el Centro y Suramérica son demoledoras. Los nativos originales de Estados Unidos no alcanzan el 1%, en contraposición al 10% de Hispanoamérica. En cuanto al mestizaje, la cifra de Estados Unidos es 0%, en contraposición al 70% de Hispanoamérica. El caso de la princesa india Pocahontas fue el primer y último caso de mestizaje en los Estados Unidos anglosajones. Y por último, es importante destacar que solo hay presencia indígena en los estados de nombre español, lo que supone un fiel reflejo de la idiosincrasia de la hispanización. El mestizaje es, por lo tanto, un testimonio de la interacción y adaptación entre culturas, no el resultado de una supresión violenta. Al comparar la experiencia española con la colonización anglosajona, surgen diferencias significativas en cuanto al tratamiento de las poblaciones nativas. El ejemplo de Hernán Cortés, quien ha sido objeto de muchas críticas, nunca mantuvo esclavos. Por el contrario, su relación con la Malinche y su hijo mestizo, Martín,
refleja un compromiso personal con el bienestar del niño, quien fue educado de forma esmerada y reconocido en la alta sociedad española. En contraste, figuras como el norteamericano Thomas Jefferson, que mantuvo a sus hijos mestizos en un estatus de esclavitud, viendo en ellos reflejos de una relación marcada por la opresión y la desigualdad. Este contraste resalta no solo las atrocidades del colonialismo, sino también las diferencias fundamentales entre las cosmovisiones de las civilizaciones hispana y anglosajona. Mientras que en los virreinatos del Imperio Español, influenciado por la cultura católica, se promueven matrimonios mixtos y la integración, en las colonias anglosajonas a menudo se aferran a un modelo que relega a los nativos a la servidumbre, la subyugación y el exterminio. Como se puede comprobar en el este de los Estados Unidos, donde los indios llegan a desaparecer. Hoy día, los indios solo persisten en los estados con nombre hispano, lo que retrata claramente la historia de los indígenas en Estados Unidos. Isabel la Católica tuvo una visión adelantada a su tiempo al fomentar matrimonios entre españoles e indígenas, considerando a estos últimos como súbditos dignos de protección. Este impulso hacia el mestizaje no solo ayuda a construir una sociedad más inclusiva, sino que sienta las bases para la hispanización de América, un proceso que celebra la diversidad y el intercambio cultural. En resumen, la narrativa del exterminio español en América es un mito que se desmorona ante las claras evidencias históricas. Otro de los mitos de la leyenda negra es el del robo del oro americano con los españoles. Uno de los mitos más persistentes de la conocida leyenda negra es el relato del robo del oro por parte de la presencia española en América. Sin embargo, a poco que se analice esta afirmación, se revelan varias inexactitudes que ponen en duda su veracidad. Contrariamente a lo que se cree, el verdadero tesoro no está en la América española, sino en el sur de Brasil, concretamente en las minas de oro de Minas Gerais. Las cantidades de oro que se extraen en los virreinatos de España son, en comparación con las de Brasil, insignificantes. Estas ridículas extracciones de oro en los virreinatos no justifican la presencia de una potencia mundial durante 3 siglos, ni explican el vasto esfuerzo de hispanización y de desarrollo que lleva a cabo España en el continente. Por otro lado, el verdadero metal precioso que abunda en América es la plata. Se estima que alrededor del 70% de la plata que circula en el mundo, por aquel entonces, proviene de un solo yacimiento, el famoso Potosí, ubicado en Perú. Esta plata, a diferencia del oro, sí llega a España en cantidades significativas, pero su destino está atado a una serie de impuestos, entre ellos el conocido quinto real, que representa el 20% del valor de los productos extraídos. Este hecho resulta especialmente relevante si lo comparamos con la situación fiscal de la actualidad. Actualmente en España, solo el impuesto del IVA supone el 21% del valor y los impuestos totales suelen ascender cerca del 50% del total. Mientras, en Hispanoamérica, la mayor parte de los recursos metalíferos se quedan en el continente y solo una pequeña parte retorna a la península. Es importante también contrastar las políticas de asentamiento de España con las de las otras potencias europeas, como Inglaterra, Holanda, Francia y Portugal. A diferencia de estos imperios depredadores que se enfocan exclusivamente en obtener recursos naturales sin invertir nada en el desarrollo de los territorios. España muestra un interés genuino por el asentamiento y el poblamiento no solo en la costa, como si fuesen únicamente factorías, sino penetrando en el interior de los virreinatos para fundar ciudades y crear infraestructuras para fomentar un desarrollo integral de los virreinatos. Entre los siglos XV y XVII, España funda aproximadamente 1.300 ciudades en América, creando una serie de infraestructuras que dejan un impacto duradero en la región. Además de las ciudades, España establece hospitales, colegios y universidades, dejando un legado educacional significativo. En este periodo se crean 30 universidades en Hispanoamérica, cifra que contrasta notablemente con las que se llegan a establecer en Brasil, donde no existe ninguna universidad en un tiempo similar. Al mismo tiempo, cuando en Estados Unidos se crea la Universidad de Harvard, en Hispanoamérica ya existen 15 universidades sólidamente implantadas.
Esto demuestra un compromiso con el desarrollo social que va más allá de la mera extracción de recursos. El oro que los españoles encuentran en América es utilizado principalmente en catedrales, iglesias y otras infraestructuras, reflejando un interés por el arte y la espiritualidad más que por la acumulación material. Datos recientes indican que, de todo el recurso metalífero extraído en México durante los siglos de presencia española, este país solo logra llevarse el 7% de la producción total hasta el día de hoy. En resumen, la narrativa del robo del oro presenta una visión distorsionada de la historia. Mientras que es cierto que España recauda un 20% de los recursos extraídos, este formato de imposición es muy diferente al enfoque extractivo y depredador de otros imperios, incluso del también imperio generador romano, que se lleva de Hispania las ingentes cantidades de metales extraídas sin que por ello alguna vez se les haya solicitado a los italianos que pidan perdón. La verdadera herencia del periodo virreinal se manifiesta no solo en las riquezas materiales, sino en la profunda influencia cultural y social que España deja en América. Un legado que sigue vigente siglos después de su desaparición política en la región. Hay una pregunta que me asalta y que no puedo dejar de formularme. ¿Se habría aprovechado Inglaterra de la débil situación de la España peninsular después de la Guerra de Independencia para impulsar y apoyar las guerras civiles en Hispanoamérica que llevan a la secesión y creación de 22 repúblicas independientes? La respuesta ya no la conoceremos, pero el premio de la hispanización es la temprana secesión de Hispanoamérica y una humilde monarquía hispánica, además de un neocolonialismo económico anglosajón que impera en Hispanoamérica casi hasta nuestros días, y una perversa leyenda negra antiespañola que perdura hasta hoy. La persistente leyenda negra, alimentada por narrativas distorsionadas, ha contribuido decisivamente a producir heridas históricas que debemos reconocer y sanar. Hoy día, el legado hispano se presenta como un valioso crisol cultural que merece ser valorado, no solo en términos de sus inevitables injusticias, sino también de sus extraordinarios e ingentes logros y aportaciones. La integración cultural y la diversidad son elementos cruciales en nuestra historia compartida. A medida que el mundo avanza hacia un futuro en el que la tecnología transforma la comunicación y las relaciones internacionales, es vital que las naciones de habla hispana se unifiquen y fortalezcan su voz. Como dijo Vasconcelos, al final del camino debemos buscar la unidad en nuestras afinidades culturales, eliminando resentimientos y construyendo puentes. La hispanidad tiene el potencial de formar un bloque sólido en el panorama global, proyectando no solo la riqueza cultural del idioma español, sino también una agenda común que trascienda la historia y forje un futuro conjunto esperanzador. En conclusión, el Imperio español debe ser entendido como un sistema complejo que, a pesar de sus inevitables carencias, pues está gestionado por humanos, contribuyó de forma decisiva al desarrollo político y social de las provincias que no colonias que administró. Reconocer esto es el primer paso hacia un entendimiento más profundo de nuestra historia compartida y un futuro solidario. En la unión de nuestras voces y legados encontraremos nuestra fuerza y destino común. Y sin más, mis queridos amigos, con este último comentario damos por concluida esta crónica sobre la historia de España. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.